Ser podcast. Vamos a viajar en el pasado. De la misma forma que hace un ratito hemos iniciado la conversación con Asier Echandía, quedándonos en 1975, por de la muerte de Franco, el mismo año que él nació, etcétera, etcétera, vamos a tirar un poquito más atrás. Vámonos a 1957. En 1957, más de 100 millones de espectadores, que se dice rápido, vieron en televisión el musical Cenicienta, protagonizado ¿por quién? Por Julie Andrews. Cinderella, close the windows. Cinderella, my chair. Cinderella, close the windows. Cinderella, my chair. Cinderella, close the windows. I'm as mild and as meek as a mouse. When I hear a command, I obey. But I know of a spot in my house where no one can stay. Cómo se nota el paso del tiempo y cómo se disfruta ese grano de la música de tanto tiempo atrás en esa grabación. Bueno, qué decir de Cenicienta, que fue un exitazo después de pasar por la tele en Broadway, que ha tenido a lo largo de los años un montón de versiones, de representaciones, de adaptaciones. Bueno, pues resulta que esta Navidad, bueno, ya en Madrid, en el Teatro Coliseum, se puede ver una versión de una Cenicienta, yo diría que especial, porque tiene su zapato de cristal, tiene su príncipe por ahí rondando, pero es una mujer, es una chica, diríamos, más hecha pa'lante de lo que conocemos de la versión original. Este es un trabajo de la productora Stage y podemos escuchar, por ejemplo, esto. Al verte hace 10 minutos, murmurando qué tal como estás, soñé que empezaba a escuchar campanas sonar para al fin anunciar. Bueno, esto es una superproducción donde intervienen 50 profesionales en escena y foso, 34 actores, más de 20 músicos, una producción que da muchísimo trabajo y muchísima satisfacción también y que ya ha visto nuestra compañera Patricia del Río. Para mí es un honor poder interpretar a una mujer con fuerza, determinación y poder de decisión. La adaptación sí que cambia un poco al plantearlo en otro contexto histórico, pero tampoco mucho en su esencia. En los años 50, Rodgers y Hammerstein reinventaron el cuento de la Cenicienta y lo convirtieron en un musical creado para la televisión. A pesar del éxito de esta adaptación, no llegó a Broadway hasta 2013. En esta nueva versión, los personajes son más profundos, se añaden temas sociales como la justicia o la igualdad y convierten a Ella en algo más que una chica que desea ser rescatada. Doce años después, el musical de Broadway llega al Teatro Coliseum de Madrid, donde nos hemos podido acercar para conocer a Paule Malagaray y Brielle González, encargados de dar vida a Ella y al príncipe Topher. Encima del escenario están brillantes, pero no todo fue tan fácil. Durante los primeros ensayos, ambos tuvieron que enfrentar distintos retos. Me costaba muchísimo al principio de los ensayos porque se pedía ese carisma y esa seguridad de un príncipe, pero al mismo tiempo se pedía todo lo contrario, porque es un príncipe inexperto que no sabe cómo hacer las cosas y yo estaba totalmente perdido en los ensayos al principio. Brielle estaba perdido, pero Paule nos confesó que no tenía muy claro dónde ubicar el momento en el que Ella se volvía segura de sí misma. Ella, claro, en casa es una persona sumisa y poco a poco, según Laura va avanzando, va encontrando como su lugar, su seguridad y su confianza en sí misma, ¿no? Fue complejo decidir en qué momento es en el que ella encuentra esa seguridad. Algo que desde luego no ha costado encontrar es la química entre los personajes. El amor que sienten entre ellos se palpa en el ambiente y se hace notar con sus palabras. Es que eventos como este me hacen sentir un poco como... ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo también lo siento. Como un farsante. Sí, yo también. ¿Sí? Yo también. Yo también. Mi nombre es Topher. Topher. Diminutivo de Christopher, sí, lo sé. Nos conocemos. Sí. Y al mismo tiempo nos estamos viendo por primera vez.
Este amor entre Ella y Topher es muy diferente al del cuento clásico. Es un amor que ayuda a los protagonistas a convertirse en su mejor versión. Esta forma de querer necesita de un trabajo dentro y fuera del escenario. Esa química ha surgido de una manera muy natural. De hecho, es algo que nosotros sentimos química a nivel personal, pero la química de los personajes es algo que ha llegado de una manera totalmente natural. No es algo que hayamos tenido que trabajar. Pero no hay que olvidar a los que están detrás de este escenario para que todo salga así de natural. Una de estas personas es María Regidor, supervisora de vestuario del musical Cenicienta. Esta es su rutina. Regiduría nos trae la tablilla y nos dice quién hace qué en la función de ese día. Y nosotros colocamos la ropa en función, chequear que todo está correcto, los arreglos del día, porque al día anterior han salido arreglos y entonces los hacemos al día siguiente. En esta historia hay mucha magia y sobre todo muchos cambios de vestuario, en los que en ocasiones han podido suceder accidentes como este. Uno de los chicos que hacen del lacayo y el chofer se le abrió por varias costuras el pantalón y luego hubo que bajarlo antes de que se lo volviera a poner para coserlo. Aunque tampoco hay que dramatizar, los vestidos y trajes no solo sufren daños durante la función, también ayudan a todos los actores y actrices del musical a entrar dentro de sus personajes. Pero antes de que eso pase, María comienza un proceso en el que se mide hasta el último detalle. Con los vestidos de baile que llevan el elenco femenino, tuvimos que tenerlos bastante pronto, sobre todo hubo que tener un prototipo para que empezaran a ensayar con eso y que ella se enfrentara a los problemas que le iba a dar ese vestido para luego las compañeras que lo supieran. Y en cuanto tuvimos los vestidos de todas las compañeras del elenco, se hizo un ensayo porque no solo les influye a ellas en su postura, en su forma de bailar, influye al compañero. Ahora solo falta ver el resultado final de ese trabajo. El musical de Cenicienta estará disponible hasta marzo del año que viene en el Teatro Coliseum. Alejandro de los Santos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Alejandro es director y responsable de esta adaptación del musical Cenicienta y quiero que hablemos del proceso de adaptación, pero no he podido evitar verte la cara cuando escuchabas lo del pantalón que se rompió y tal. ¿Cómo se hace frente a una emergencia de este tipo? Bueno, afortunadamente tenemos un equipo como muy trabajando las 24 horas, como yo digo, y que está muy preparado para que cualquier cosa que suceda en el momento pues tenga una solución rápida. Preveemos los errores mucho antes de que sucedan. Oye, tienes muchísima experiencia en musicales. Tú vienes de Tina, de Anastasia, del Guardaespaldas, de Rey León, de Aladín. ¿Cómo te llega este proyecto en concreto? Porque algo de un clásico tan clásico como Cenicienta seguro que ilusiona, pero debe suponer una carga de responsabilidad notable también. Es decir, bueno, a ver, no vaya a meter la pata. Por supuesto, pero creo que precisamente por eso, porque la trayectoria me ha hecho estar en este lugar, era el momento deseado para empezar a hacer un Roger San Hammerstein. Yo creo que si no hubiera tenido ese pasado, ponerte a hacer algo con tanta solidez es un riesgo muy grande. Pero en este momento las cosas llegan cuando más preparado estás. Y en este momento es cuando más preparado me encontraba. Esto casi es lo que comentábamos antes con Asier Echaendía. Hace un ratito hablábamos precisamente de eso, de que las cosas a veces no hay que buscarlas, sino que te llegan cuando llegan, ¿no? Sí, por supuesto. Y también creo que es la voluntad de Stage de querer que yo lo hiciera y que estuviera en este proyecto desde el inicio. ¿Tú cómo aterrizas en el mundo musical? En los orígenes, digo, wow. En los orígenes, pues mira, aterrizo en el año 2005. Yo estudié la carrera de interpretación en la RESAP. Sí, sí. Me marché a Londres a estudiar y cuando allí en Londres fue donde me nutrí del teatro musical realmente. Y cuando volví a España surgió audiciones para el primero que hice, que fue Fama como actor. Sí. Y a partir de ahí pues empezó mi carrera como actor en diferentes producciones. De ahí vino Cabaret, donde también estuvo Asier Echaendía, sí. Mamma Mía, Bella y Bestia, hasta El Rey León. Y bueno, todo fue cambiando, estudié dirección y a partir de un momento dado, en el 2017, fue cuando empecé con la dirección residente en el Teatro Coliseum del Guardaespaldas y los sucesivos montajes que fueron Anastasia, Tina, como bien has dicho antes. Y cuéntanos cómo es el proceso de adaptar una obra de un clásico, en este caso, por ejemplo, como Cenicienta. ¿Qué es lo más complicado? Porque, a ver, la historia que hemos conocido de siempre, esto no es una chica que espera ser rescatada por alguien. No. Eso son dos personas que coinciden en el tiempo y en el espacio y pasa lo que tenga que pasar, que es un planteamiento distinto. Pero ¿cómo se adapta todo esto? Pues creo que una de las cosas especiales que tiene el teatro, en general, es que los textos evolucionan como evolucionan las sociedades.
Entonces, cuando uno escucha un Hamlet a día de hoy en un teatro, Sí. no lo escucha como se reproducía en el teatro isabelino. Albert Pla va a hacer un Hamlet en Barcelona, por ejemplo. Entonces, O sea que... lo bonito y especial de esta Cenicienta es que, lo especial de la sociedad a día de hoy es que cuando repones un musical como un Rodgers and Hammerstein, que se originó en el año 57, pues ahora puedes permitirte ciertas licencias para que el público lo pueda asimilar de una manera distinta. Quizás lo más complejo es hacer que este proceso de adaptación sea lo más asequible y lo más cercano a un público que quizá puede pensar que ya conoce el material. Y universal. Eso es decir, esto no es un musical para niños, digamos, no. Esto es para público en general. Eso es. De hecho, te diría que creo que quienes más lo disfrutan son los adultos. Los niños, por supuesto, se quedan con la imagen estética porque claro. es muy vibrante y tiene unos colores maravillosos. Para los niños es fantástico a partir de una determinada edad, pero los adultos son quienes disfrutan de una historia que cuando fuiste niño disfrutaste con un nivel de interpretación determinado, lo recibes de una manera determinada y ahora lo puedes recibir en toda su profundidad. Es una revisión de memoria corregida y mejorada, por supuesto. En este caso. Oye, y el casting para... Tú has sido actor y por lo tanto sabes perfectamente de lo que te voy a preguntar. ¿Cuáles son las características de un actor, de una actriz, para que brille en un musical? Porque no sé si es exactamente lo mismo que para un papel en una serie, o en un escenario de teatro o en una película. ¿Qué tiene de especial el musical? En fin, lo obvio, cantar, bailar, pero ¿qué duende hay por ahí flotando que tiene que producirse para que funcione esto? Aquí la respuesta es un poco compleja, porque has escuchado, ¿no? En el reportaje, lo que decimos, a mí me costaba combinar la intensidad con tal... O sea... Claro, es que hace unos años encontrar artistas muy completos era más complicado, pero ahora... con la cantidad de producciones que tenemos, los artistas cada vez los vienen mejor preparados, las escuelas son más exigentes y esto hace que lo principal es que tengan un conocimiento de la profesión, porque a la hora de trabajar puedes exigirles y puedes pedir de ellos y extraer de ellos mucho material que ellos componen con sus cuerpos, con sus voces y que no tienen que imitar, sino que crean por ellos mismos. Y quizás lo más interesante es ver eso, es ver la capacidad que tienen estos artistas de crear por sí mismos. Y eso es lo bonito de esta Cenicienta, que ha sido creada aquí, día tras día, en procesos de ensayos muy duros, pero donde la Cenicienta de nuestros protagonistas está completamente hecha por ellos conmigo. Cenicienta hasta marzo. Y ya veremos. Ya veremos. Ya veremos, porque las historias de los musicales en Madrid en los últimos años, ¿qué ha pasado en Madrid para que haya habido en los últimos 10, 15 años, 15 sobre todo, yo diría, esta eclosión? No sé, a mí no me gusta nada lo de los rankings, pero a nivel de capitales mundiales, Madrid estaría entre las 5 o las 3. Es la tercera. Es la tercera ya con números, con cifras. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Pues yo creo que es un lenguaje... Algo en el aire. ¿Qué bueno, primero que en España nos encanta la música. Eso es así. Somos muy consumidores de música. Y el teatro musical, como tal y como lo conocemos ahora, también había teatro musical hace años y la zarzuela ha sido algo muy popular en nuestro país. Lo que pasa es que la globalización nos ha permitido pues traer espectáculos de Broadway a Europa y conocer esa cultura y de alguna manera que hay una intersección entre nuestra manera de hacer y un determinado tipo de producto que, por supuesto, podemos incluso hacer mejor que en otras ciudades con esta progresión que hemos vivido, ¿no? Entonces eso es lo que ha pasado en Madrid. Yo creo que hay una afición por la música y por el teatro que ha hecho que todo evolucione y que cada vez sea mejor. Un detalle, el día que estuvo Patricia del Río viendo la obra, había un ensayo de covers. Bueno, eso es algo que seguro que el público conoce, pero no con detalle. ¿Cuál es la importancia de tener en cada papel, sobre todo de los centrales, no sé si la palabra es secundario, bueno, sí, lo que sea, da igual, un sustituto de cómo se prepara? Pues hay algo muy... Porque es una posición delicada, ¿no? La de... Bueno, es que nuestro sistema es muy curioso, porque normalmente en una obra de teatro las temporadas son cortas. Tienen a lo mejor 1 mes y medio, 2 meses, en un determinado teatro. Es raro ver temporadas ya largas. Solo pasa con los musicales. Eso es. Entonces, tenemos que considerar que son seres humanos, enferman, también tienen sus vacaciones y tienen sus, ¿no? Sus necesidades, por así decir, y para ello tenemos
en el ensamble, en la compañía, personas que sustituyen a esos personajes. Entonces tienen que estar igual de preparados, tienen que seguir su mismo proceso de ensayos, y esto quizás es lo más interesante, hacer un trabajo igual de intenso que tienen los principales para que el público no vea ningún tipo de diferencia. Y no solo eso, sino que no creen una imitación o que no sean una copia de esos, sino dejar que cada uno de los artistas brille por su propio talento e incorpore su propio arte, ¿no? Por así decir, su propia técnica, su propia manera de hacer, y que respete lo que es el material. Eso es lo más importante. Y una cosa que no tiene que ver con actores ni con actrices, sino con la magia del teatro. Los perros. ¿Pero cómo se consigue eso? Pues ese efecto, sabiendo como sabemos, porque son, en fin, llámale marionetas, llámale X, pero, joder, la magia. Establecer esa complicidad con el espectador, decir, esto es un perro. Hay una cosa muy bonita que tiene Cenicienta, este montaje, y es que no tiene únicamente un lenguaje, no es solo cantar, no es solo bailar, es que además incorpora otros lenguajes como es el de las marionetas. Y haber hecho las dos actrices que hacen estos dos personajes han hecho un trabajo tan exhaustivo, tan bonito, tan intenso y tan profundo sobre cómo era el movimiento de esos perros, cómo debía suceder para que no cayera en algo fácil o algo demasiado infantil, sino que fuera algo realmente interesante. Es que ocupa su lugar en la obra, ¿eh? Sí. Tienen su papel. Completamente. Clarísimamente. Completamente. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.